breves. Bueno, me tocó mucho la meditación que hizo el pastor, y eso es importante tenerlo en cuenta. Se dio cuenta que de repente, si Dios quiere hablar, puede usar a cualquiera, pero atento, eso no quiere decir que la persona está aprobada por Dios. Siempre me ha tocado el tema de profetizar, y yo solamente quiero dar una explicación sobre eso. Siempre me ha tocado el tema de profetizar, ¿verdad? Yo tengo mucho temor de Dios, y si Dios no me habla, no me muestra, yo no digo nada, porque hay gente que demasiado quiere profetizar, y a veces es su corazón nada más. Y vimos también a Saúl, que la gente dijo: Saúl entre los profetas. Quiere decir que Dios puede usar a quien quiera, pero eso no quiere decir que la persona está siendo aprobada por Dios. Por eso el Señor nunca dijo: lo conocerán porque profetizan, lo conocerán porque oran por revelación, lo conocerán porque son gente que habla diciendo Dios me dijo, Dios me habló. No, el Señor dijo: por sus frutos. Por eso usted tiene que cuidarse. No se deje imponer la mano por cualquiera. Hoy en día todo el mundo quiere ser y pretende demostrar que es siervo de Dios, y de repente van al fracaso. Y Dios, como terminó, por ejemplo, este hombre, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por toda la nación, o por la nación, ¿verdad? Pero ¿cómo terminó ese hombre? Ojalá que se haya arrepentido, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. ¿Cómo terminó Saúl? Y él profetizaba, el Espíritu de Dios cayó sobre él y él profetizaba. Por eso mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Cuántos entienden esto? Si Dios no te muestra, no hables. Si no tienes una comunión real con Dios, no digas nada. Si en verdad no te sometes a Dios, ni se te ocurra decir Dios me habló, porque ¿en qué momento Dios te va a hablar si tú no tienes comunión con Dios? ¿En qué momento Dios te va a dar palabra o revelación? ¿En qué instante Dios va a bajar sobre ti si tú o yo o cualquier creyente no se consagra? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios puede usar a cualquiera. Un hermano se molestó conmigo un día porque le dije: bueno, hermano, claro que Dios te puede usar. Si Dios usó a la mula, y por eso se molestó. Yo le dije: bien, Dios usó a la mula. Dice que la mula habló con palabras. ¿Cuándo que me he acordado así contigo? Dice la mula. Pues nunca, nunca lo hace un PRI. Yo creo que a algunos supuestos profetas les falta ese tipo de garrotazo. A ver, gloria a Dios. Sí, por ser mula. Bueno, vamos a hablar de la restauración. Yo quiero ya dar una definición de lo que es restauración. La palabra restaurar, si hablamos bíblicamente y ponemos este proceso en las manos de Dios, vamos a encontrar que restaurar sería como devolver a ver su estado original, algo que está roto, descompuesto o destruido. Me toca mucho también, he leído, quiero ser como los que predican aquí los días domingos, quiero predicar contigo. Ayer me resultó tan simpático, 9:37 terminó la predicación. Pero la gente me dijo: pastor, estaba muy lindo y no se sintió nada, ¿verdad? Bueno, qué bueno por eso. Pero hoy quiero ser como los predicadores que pasan aquí. Voy a intentar ser como los predicadores, ¿saben? Está bien. No estamos bravos. Qué lindo. Porque es importante, hermano, que usted entienda esto. Usted tiene que entender esto. ¿Se acuerda? Antes de ir a los versículos bíblicos, le quiero explicar algo. ¿Se acuerda usted cuando Zaqueo dice que buscaba la manera de ver a Jesús? Se subió por una planta de sicomoro. Y la planta de sicomoro es un árbol de la cual se hacen los ataúdes. Amén.
Imagínense dónde se subió Zaqueo para ver a Jesús. En una planta donde se hacen los féretros, los cajones para muertos. Y como Dios vio la intención de Zaqueo, porque Zaqueo dice que era, amén, de estatura muy baja, tuvo que subirse a ese árbol, pero como Zaqueo estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿qué le parece? ¿Fue casualidad? ¿El Espíritu Santo nombró la planta de sicomoro por casualidad? No, él estaba muerto, y cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué pasa con nosotros? Solo andamos en todo lo que representa la muerte. Por ejemplo, el mundo vive como si fuera que vive o disfruta cuando va a una fiesta, cuando va a un lugar como discoteca. ¿Y qué hace? Yo me acuerdo perfectamente, me había ido a una discoteca cuando estaba en el mundo. Esa discoteca era muy conocida. ¿Y sabe qué hacían esa gente para atraparle a las personas para que vuelvan la siguiente vez? ¿Sabe? Quemaban o tiraban polvos químicos, drogas, para que la gente esté ahí con algarabía, con fervor, con fuerza, con ganas, y que empiece a comprar la bebida, y la gente estaba atado. Pero ¿qué pasa? Lo que supuestamente a nosotros, nos lleva supuestamente a disfrutar, no es otra cosa, muerto. Impresionante, todo lo que nosotros hacemos cuando estamos muertos, solo buscamos cosas del muerto. Es increíble. Y ahí el Señor entendió el corazón de Zaqueo. Y le llama y le dice, es necesario que hoy baja rápido de él. ¿Por qué? Porque la vida estaba por entrar exactamente en el corazón de Zaqueo. Baja rápido de ahí porque hoy es necesario posar en tu casa. Impresionante el llamado de Dios. Cuando Él ve la intención, ¿por qué no le llamó a los demás? ¿Por qué no le dijo a los que estaban más cerca de Él? ¿Por qué tuvo que observar arriba, mirar arriba? Es simplemente porque Él entendió el corazón de Zaqueo. Deseaba conocer a Jesús. Y cuando tú tienes ese deseo de conocer a Jesús, comienza tu bendición. Hemos dicho el día de ayer que la palabra conocer en la Biblia habla de intimidad. La Biblia dice, y conoció a Adán a Eva su mujer y nació Caín. Quiere decir que conocer en la Biblia habla de intimar, tener intimidad con alguien. En este caso, el Señor dijo en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, si tú, escúchame, de verdad quieres tener vida eterna, tienes que tener intimidad con Dios. Tienes que desear estar con Dios. Si simplemente te conformas con venir a la iglesia y después vives tu rutina y andas otra vez en tu corazón, en tu voluntad, entonces la vida eterna no va a ser para ti. La vida eterna corresponde o es para las personas que desean conocer a Jesús, que desean tener intimidad con Jesús, que buscan a Jesús. Porque mucha gente no es bendecida. Porque mucha gente no busca la bendición de Dios primero en Él, porque la bendición, toda la bendición que pueda venir, escúcheme, está en Él. En Él están escondidos, dice, todos los tesoros, de la sabiduría y el conocimiento. En Él. Cuando Pablo lo entendió, porque hoy vamos a hablar de restauración, y cuando Pablo lo entendió, dijo, en Cristo estamos. ¿Quieres lo completo? ¿Quieres lo demás? Entonces primero tienes que tener a Cristo en tu corazón. No puedes tú pretender primero tener esto, aquello, lo otro y lo demás, para después buscar a Jesús. Primero tienes que buscar a Jesús para tener todo lo demás. ¿Ven? Bueno, dice la Biblia que cuando Zaqueo, dice que lo recibió con gozo. Todo eso tiene mucho que ver con nosotros. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré. Él no va a atropellar tu decisión, Él no va a atropellar tu voluntad, tu deseo. Si escuchas su voz y abre la puerta, dice, yo entraré. Jesús es un caballero
caballero. Es un hombre, como hombre cuando estuvo aquí, fue un completo caballero. Él, hasta ahora, él no va a atropellar tu decisión, tu determinación. Él no va a obligarte a que tú ores, por ejemplo. Él no va a obligarte a que tú ayunes. Tendrás que decidirlo. Y tiene que ser con gozo, tiene que ser con alegría. Porque hay gente que ayuna y se queja. O hay gente que ayuna y se pone mal, se pone nervioso o nerviosa. Tiene que ser con gozo, recibir a Cristo. A ver, ¿qué es recibir a Cristo? Recibir la palabra, porque Cristo es el verbo que se hizo carne. Es la palabra, a ver, que se hizo humano. Por eso que tenemos que hablar de esto, porque en este tiempo de la restauración Dios habla de bendiciones para ahora. Ahora es la bendición. Y la bendición tiene que ir para la eternidad. Nosotros tenemos que morir dejando un precedente. Nosotros, si entendemos la voluntad de Dios, tenemos que morir. Y que el día que partamos a la eternidad, la gente tiene que ver nuestra fe por lo que hemos hecho, nuestras obras por la fe que debemos haber puesto en Jesús. Por eso el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y después dice: la fe sin obras es muerta. Por eso que es importante, hermano, que aprendamos esto, y le doy gracias a Dios que nos da esta posibilidad, hermano, de estar aquí. Y el video también lo voy a alzar, hermano, en las redes sociales, porque hay gente que tiene que conocer esto. A Dios Padre solo le interesa a su Hijo Jesús. Escúchame bien lo que te voy a enseñar, porque todavía no entramos, hermano, en algunos pasajes, pero te voy a enseñar esto que tiene que causar un impacto, una reacción en tu corazón. A Dios Padre solo le interesa a Jesús. A ver, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que cuando tú le aceptaste a Cristo en tu corazón, aún tienes tu naturaleza caída, está todavía ahí. Una vez lo expliqué. Cuando tú aceptas a Cristo, lo que el Espíritu Santo hizo fue darle un mazo, un martillazo a tu naturaleza. Tu naturaleza solo se desmayó, se debilitó. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere ver en ti? Los atributos de Jesús manifestándose en tu vida, porque a Dios Padre no le interesa tu carne. Escuchen, la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Escúchame, si tú no naces de nuevo, no vas a entrar. Si quiere decir que a Dios no le interesa solo su Hijo Jesús. Si el Señor Dios Todopoderoso ve en ti los atributos de Cristo, que tú andas como Cristo, que tú hablas como Cristo, que tú eres como Cristo, el Padre se goza sobre ti. Por eso, hermano querido, que la Biblia es bien clara. Dice: ninguna mancha ni ninguna arruga heredará el reino de los cielos. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, porque Dios no se ocupa de la carne. La Biblia dice que el ocuparse de la carne trae muerte, pero el ocuparse del Espíritu dice que trae vida eterna. ¿Se entiende? ¿Y Dios ve en nosotros algo de Cristo? Los que buscan satisfacer los deseos de la carne no van a agradar jamás a Dios. Es más, su vida se va a ir descomponiendo, se va a corroer, se va a corromper, se va a destruir, se va a debilitar, y en algún momento va a caer. Y la Biblia dice en Mateo 7:24: y grande fue su ruina. Amén. Es importante que lo sepa. ¿Por qué mucha gente no trasciende? ¿Por qué muchos cristianos no son felices? ¿Por qué mucha gente no vive lo que está escrito en la palabra? Porque viven en la carne. Ahí está el grande y grave problema. ¿Por qué muchas veces el cristiano, en vez de ganar, pierde? ¿Y por qué sigue sufriendo? ¿Y por qué de repente la tristeza invade su corazón? ¿Y por qué la amargura, los resentimientos toman otra vez su lugar? Sencillo, porque en vez de vivir en el Espíritu, vive en la carne. El que va a trascender es el que vive en el Espíritu. ¿Y sabe qué dijo Zaqueo cuando entendió que lo que hizo simplemente fue darle lugar a Jesús? Y Jesús produjo un cambio en el ambiente, y como él conocía la verdad, Zaqueo era un hombre, amén, según
Jesús mismo dice, este es descendiente de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? De que Zaqueo conocía la palabra de Dios. Y esto va a tener sentido dentro de un ratito. ¿Por qué él dijo, si he defraudado a alguien, lo voy a devolver cuadruplicado? Porque estaba escrito en la ley. Era ley que si alguien defraudaba a alguien o robaba a alguien, tenía que resarcir el daño. Tenía que devolver lo robado y dar una mayor parte sobre lo que robó. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Simplemente cumplir con los deseos de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vayamos al punto. Por eso, a mí me ha tocado mucho, hermano, ver esto, y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas. Esto que yo te voy a decir, el diablo quiere ocultar de la gente. El diablo no quiere que tú sepas que hay retribución, hermano, no importa. Pastor, el diablo puede hacer que se me robe, que se me perjudique. Claro que sí. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a entender, hermano, que aceptar a Cristo no quiere decir que estemos, escúcheme, cubiertos de todo tipo de situaciones que tal vez el mundo o la naturaleza o el ataque del diablo pueda hacer. No estamos guardados a un 100%. Estamos guardados en el sentido espiritual de que no vamos a perder, por más de que aparentemente en situaciones o por momentos pareciera que perdemos, pero no podemos perder. Los cristianos verdaderos no pierden. Los cristianos verdaderos pasan por pruebas, por dificultades, para a la postre, o aleluya, o posteriormente ser mucho más bendecidos, aleluya, que la primera parte, donde tal vez el enemigo atacó, la naturaleza, accidentes. Pero siempre el que ama a Dios, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 28, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a Dios. Por eso que tienes que definir en tu corazón, hermano, antes de leerte lo que te voy a explicar, si tú amas a Dios. Por ahí tenemos que empezar. Pastor, ¿qué quiere decir eso? El Señor dijo que, creo que está, si no me equivoco, sí, San Juan 14, San Juan 11, 23, si no me equivoco, puedo equivocarme, dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que ama a Dios, obedece la palabra de Dios. Tú no me puedes venir a mí a decir, pastor, yo amo a Dios, pero andas en desobediencia. Entonces tú eres un mentiroso. Porque la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que guarda mis palabras, ese es el que me ama. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios no anda haciendo macanada por ahí. El que ama a Dios obedece la palabra de Dios y lo hace con amor, lo hace por amor, no lo hace, diciendo que Dios es un tiranosaurio, que es un, sometedor. No. El que ama a Dios guarda los mandamientos de Dios y lo hace con amor, con gozo, lo hace con gratitud, lo hace, con ese fervor del corazón, sabiendo que está agradando a Dios, y eso llena de gozo y de fuerza su corazón. ¿Por qué? Porque si tú sabes que estás alegrando al Señor, estás haciendo que el Señor se goce sobre ti. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. No hay mayor satisfacción en el creyente que saber que está haciendo la voluntad de Dios. De Dios va a venir la fuerza. ¿Por qué mucha gente no tiene fuerza? Y a cada rato se va al mundo, a cada rato cae en el pecado. Porque no le alegra el corazón de Dios. Cuando tú obedeces la palabra, alegras el corazón de Dios. Y Dios te manda fuerza para seguir haciendo su voluntad. ¿Quién está entendiendo? Ahora, si tú no le amas a Dios, vas a obedecer a medias. Vas a hacer por un cierto tiempo nada más. De un tiempo a otro tiempo. Y los demás tiempos vas a vivir pecando, deshonrando a Dios, pisoteando la palabra. ¿Por qué? Porque no hay amor a Dios. Entonces, gloria a Dios. Vamos a un ratito.
ratito. Voy a abrir esto y te voy a dar los versículos que yo he anotado para que, gloria a Dios, para aprender, hermanos, sobre esto. Gloria a Dios, es eso. El Nuevo Testamento habla sobre la restauración. En Hechos 3, 19 al 21, vamos a ponerlo ahí. Hechos 3, versículo 19 al 21. Dice, mire cómo va a venir la restauración. Dijimos, restaurar es devolver algo que fue destruido, dañado, a su estado original. Pero hay una buena noticia mucho mayor que una definición, a ver, de lo que es restauración. Hay algo mayor. ¿Por qué? Porque cuando Dios restaura, escuche, no solamente devuelve el estado original, sino que lo mejora. Dios nunca hace algo, a ver, debajo de lo bueno. Siempre Dios hace por encima de lo bueno. Si es bueno, ahora ya es mejor. Yo no sé si experimentaste ese tipo de cambio en tu vida, acordándote de tu vieja vida, y hoy la traes a tu mente y dices, antes yo pensaba que tomar, drogarme y hacer porquerías era vivir, pero ahora me doy cuenta que eso no es necesario, porque Cristo cambió mi vida, mi corazón y transformó todo mi ser. Es una verdad absoluta, porque antes teníamos que tomar algo para divertirnos. Por eso que siempre mi esposa trae a colación, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, ella decía, yo quería que él tome, porque él tomaba y era alegre. O sea, si yo no tomo, soy una amargada, pero yo tomo y soy alegre. Necesitaba de algo que me anime. Pero qué tremendo, hermano, que Jesús llenó todo ese espacio vacío, ese corazón vacío, roto, que yo tenía que tomar para ser alegre. Me acuerdo que mi esposa me veía con la cara larga y me decía, amor, no querés tomar cerveza. Y ella luego se iba y me traía. ¿Por qué? Porque yo tomando cerveza era alegre, me reía, le contaba chistes, nos divertíamos, pasábamos un buen rato, ¿verdad? Pero tenía que tomar cerveza. Y ahora, qué diferente, hermano, cuando Dios pone su mano sobre una persona. Ya no necesitamos, hermano, esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios llenó todo ese vacío que el hombre busca llenar con cosas del mundo. Amén, hermano. Mire, dice, así que arrepentidos y se dio cuenta. Quiero detenerme ahí, por favor, porque quiero explicar algo real. La palabra arrepentirse, si vamos a la Biblia o vamos a una definición bíblica de lo que es arrepentirse o arrepentir, habla de un cambio total en la mente. Por eso es que si en verdad tú te arrepentiste de corazón, tu mente tiene que cambiar. Antes pensabas en estupideces, discúlpeme así, lo explico, porquería del mundo, antes pensabas en cosas vanas, ahora tu mente tiene que pensar otras cosas. Tu mente tiene que cambiar de dirección. ¿Cómo yo sé, pastor, que todavía no me arrepentí? Aún sigo pensando como pensaba antes. Aún sigo pensando en lo negativo, aún sigo pensando en los placeres de este mundo, aún sigo pensando en la porquería, aún sigo pensando en lo terrenal. Entonces yo no me arrepentí. Y la Biblia no se detiene simplemente en el arrepentimiento, dice, y convertidos. ¿Quién te parece a ti que se va a ir al cielo? ¿El que se arrepintió nada más? Porque hay gente que ya practica el pecado, ya es un profesional con el pecado. Siempre yo pongo esto como ejemplo al futbolista, ¿verdad? Es un diestro con el balón. Y lo levanta, lo pone aquí, lo manda acá, lo manda allá, le va a cortar por su cabeza, vuelve otra vez. O sea, manipula el pecado, es un profesional del pecado. No se convierte. Y el Señor es bien claro en su palabra, dice arrepentidos y convertidos.
¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos de los que estamos acá vivimos esa palabra? Por más de que haga calor nos sentimos libres, por más de que haga invierno, no sé, pase lo que pase, estamos con un refrigerio. Tenemos paz, estamos bien, tengamos que comer, no tengamos que comer, tengamos, escúchenme, no sé, cosas materiales o no lo tengamos, vivimos en refrigerio, estamos satisfechos. ¿Se dio cuenta? El Señor es el que da el refrigerio, no un aire acondicionado. Tú puedes estar soplando acá con el aire acondicionado, pero los problemas, hermano, no te están agobiando. La situación en el pecado te está oprimiendo, tu corazón se está destruyendo, pero acá te está soplando el aire acondicionado. El refrigerio, hermano, que tú vas a sentir en el alma, no proviene de cosas naturales, solo proviene del Dios Padre Todopoderoso. Amén, hermano. Miren lo que dice el siguiente versículo. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciada. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Que aún hay oportunidad. ¿Tienes vida? Tal vez se te anunció el Evangelio, tal vez se te habló del Evangelio, pero tú lo rechazaste, te fuiste, hiciste como tú quisiste. Lo que fue anunciado no cambia, te está diciendo el Señor. Los tiempos del refrigerio aún estaban para ti. La bendición sigue todavía, tienes vida, tienes oportunidad todavía. Déjame decirte algo, hay gente que siempre está probando lo mismo y siempre está cayendo en lo mismo. ¿Sabes qué? Yo creo que es hora de cambiar, hermano, a ver, la forma de buscar a Dios. La forma de hacer las cosas para Dios, yo creo que ya es importante que en este tiempo lo hagamos a la manera de Dios. Que dejemos ya de pensar que podemos agradar nosotros a Dios de esta o de aquella manera. Por ejemplo, en la alabanza, hay solo tipos de alabanza que acerca al Señor. No encendamos incienso ni fuego extraño, no ofrezcamos, digo mejor, incienso ni fuego extraño en el altar. Hagamos bien las cosas. Hagamos bien las cosas. Yo he visto, hermano, yo me he llevado en diferentes iglesias y he visto gente, hermano, que estaba pecando, se limpia la boca y viene y canta al Señor. Recién se sacudió allá del pecado, recién estuvo revolcándose en el pecado. Viene a la iglesia, se limpia la boca, se sacude un poquitito y comienza supuestamente a servir a Dios. ¿Quién está entendiendo? Y he visto el fracaso de esa gente, y a mí me duele como siervo de Dios ver gente que conoce a Dios, pero pisotea la palabra de Dios. Eso es lo que más me molesta. Me pone mal. Se sacude la mano como si fuera que no pecó. Se limpia la boca como si fuera que no hizo nada malo. Y viene y canta al Señor, como si fuera que Dios va a aceptar cualquier ofrenda, cualquier canción, cualquier forma de servirle. ¿Cómo? Porque, miren, ¿se acuerdan de Usías? Dice que el carro se movió y Usías metió la mano en el arca del pacto. Al instante se fulminó. Yo pienso que David habrá dicho, pero qué severo que es el Señor. Si Usías solamente quiso hacer algo bueno, no quiso que se volcara el arca y sufriera algún daño lo que estaba en el arca. Cualquiera va a pensar así. ¿Por qué Dios es tan severo? Pero ¿sabe qué hizo David? David se fue a consultar a los levitas. Por eso es importante un guía en un pueblo, un sacerdote, un ministro de Dios que guía un pueblo. Porque aunque usted no lo quiera aceptar, una oveja, escúcheme, usted le lleva a un charco, él va a beber de ese charco. Usted lleva una oveja y lo pone en lugares donde hay pastos enfermos. Él va a comer ese pasto enfermo. Por eso es importante, hermano, la guía de los siervos de Dios para que usted, escucha, beba de aguas de verdad y coma de pastos sanos. Hermano, el pastor tiene escúcheme, obligación, la responsabilidad de dar palabras, de Dios al rebaño. Amén, a su nombre. Porque si no, el rebaño va a hacer cualquier cosa. Sin guía se desenfrena el pueblo, dice la palabra. A su nombre. Entonces, nosotros, hermano, a ver, yo me estoy excediendo un poquitito, pero quiero terminar rápido. 10, 18.
Vamos a ver. La definición de restauración, vamos a Job 42, en el verso 10 y 12, vamos a leer. Porque me encanta, hermano, ver que el enemigo nos puede atacar, el enemigo, una vez una persona me dijo, pastor, a nosotros se nos puede robar, claro, se nos puede matar, pastor, sí, claro que sí. Pero la cuestión es aquí lo siguiente, de que vivos o muertos nosotros tenemos que ser de Cristo. Una persona me dijo, pastor, el COVID, ¿a ti te puede matar? Claro que sí. ¿Alguien puede atropellarte en tu vehículo y tú te puedes morir? Sí, claro que sí. Acá la cuestión no es de qué, cuándo, ni cómo te mueras. Acá la cuestión es que cuando te mueras, ¿qué va a suceder? Joven, de edad avanzada, viejito, te vas a morir. ¿Hasta acá? Todos vamos a morir. La cuestión no es cómo, cuándo, ni dónde te mueras. La cuestión es que cuando ocurra eso, te despiertes en los brazos del Maestro. ¿Qué es la diferencia? ¿Y cómo está tu vida si ocurre eso hoy contigo? Puedes tú mirar atrás y decir, wow, en verdad estoy tranquilo porque estoy haciendo la voluntad de Dios. En verdad tengo paz porque soy un hacedor de la palabra. Qué tremendo. Miren, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. A ver, ese es desde el verso 10, ¿verdad? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. La llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Quered Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Ahí? Bueno, aquí está un modelo de restauración. Pero en ese modelo de restauración tenemos que ver varias cosas que tú tienes que entender. Dice la Biblia que Satanás pidió por Job. Venimos al Nuevo Testamento y mucha gente se tranquiliza y dice, pastor, pero ese está en el Viejo Testamento. Bueno, llegamos al Nuevo Testamento y Pedro es amonestado por Jesús y le dijo, mira Pedro, Satanás ha pedido por ti para zarandearte. ¿Cómo? ¿Sabe por qué mucha gente, hermano, cuando vienen las pruebas, las dificultades no aguantan? Porque no han entendido que pasa un tiempito desde que aceptaste a Cristo, Satanás va a pedir por ti. ¿Estás entendiendo? Le aceptas a Cristo un día, ¿tú crees que tus problemas se terminaron porque le aceptaste a Cristo? No, hermano, el día que tú levantaste o inclinaste tu rostro y abriste tu corazón al Señor Jesús y le recibiste como tu único y suficiente Salvador, escúchame bien, el infierno levantó sus ojos sobre ti. Y dijo, se nos está escapando de este bando, está pasando al otro bando. Ahora tenemos que ir detrás de él y tratar de que vuelva otra vez a nuestro bando. A ver, pastor, ¿de dónde usted sacó eso? Bueno, la Biblia dice, un espíritu o un demonio cuando sale de un cuerpo anda por lugares secos y vacíos buscando reposo. Dice, y no hallándolo, dice ese demonio, volveré a mi casa de donde salí. ¿Dónde es eso? Usted y yo. Y dice que viene ese espíritu y halla a ese hombre que como adornado y vacío. O sea, adornado. ¿Qué es el adorno? No es otra cosa que cosas del mundo, vanidad, porquería. Y vacío quiere decir que jamás le dio lugar a lo espiritual.
está vacío. No hay oración, no congrega, no ora, no ayuna, no se santifica, no lee la Biblia. Está vacío. Y dice que ese espíritu llama a otros 7 espíritus peores que él. Atento. Y vienen y entran en ese hombre, y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Por eso que usted y yo, desde que aceptamos a Cristo, tenemos que cuidar. La gente que está escuchando esto va a entender si es que un día conoció a Cristo y cayó. Si es que caíste, estoy seguro de que hiciste muchas más cosas peores que las que hiciste anteriormente. ¿Quién está entendiendo? Y qué triste, perdiste muchísimas cosas que tal vez hubieras tenido o ganado cuando conociste en tu primera etapa al Señor. ¿Se dio cuenta? El postrer estado de aquella persona viene a ser peor, dice, que el primero. Teníamos un hermano que Dios lo sacó de la homosexualidad. Es más, el hombre cuando se fue a la iglesia tenía molde de mujer, cinturita, tenía un cuerpo de mujer. Y Dios empezó a liberarlo. Y después de repente dijo, me quedo en mi casa para ver a mis padres. Y el pastor le dijo, el pastor es un hombre muy espiritual. Y le dijo, no, todavía es mejor que te quedes, porque no estás todavía preparado para otra vez entrar en el terreno a ver del enemigo. El mundo es el terreno del enemigo. ¿Cuántos sabían? Dice que el mundo descansa en los brazos del diablo. Por eso que usted tiene que buscar gente espiritual, tiene que involucrarse con gente a ver de Dios, porque si usted no está en ese ambiente, el siguiente ambiente le va a afectar, le va a contaminar y le va otra vez a apartar de lo que es bueno, de lo que es sagrado, de lo que es puro y de lo que es santo. Y tiene que buscar gente de Dios, pasar tiempo con gente de Dios. Mire, y se fue el chico. El pastor le insistió, le dijo, si es por mí, y si por ahí quieres escuchar este consejo, te pido que no te vayas. Se fue. Dice que llegó a su casa, y como este hombre ¿cómo se dice? Se trasvestía. Dice que se fue a ver su ropero, vio la peluca, vio el vestido, vio su ropita, ¿verdad? Y cuando miró ahí, dice, me voy a probar un poco. Agarró la peluca, se puso frente al espejo, porque él volvió otra vez después de mucho tiempo. Dice que se puso la peluca, y cuando se puso la peluca, dice que yo sentí que algo me entró. Y me dejé la peluca, me quité la ceja, me pinté la ceja, me puse cera por la cara y me quité todo lo que era mi bigotito y todo lo demás, y me puse mi ropa de mujer y me fui a prostituir otra vez. Y a nosotros nos contó ese chico que lo que él hacía antes de conocer a Cristo, y cuando conoció a Cristo se empezó a santificar, cantaba, impresionante cómo ejecutaba la guitarra, era hombre, tenía figura de hombre. El diablo le transformó el cuerpo, pero el Señor le devolvió otra vez su fisonomía masculina. Y Él nos dijo a nosotros, ni se imaginan lo que volví a hacer, cosas que jamás yo hice cuando caí de nuevo. Por eso que usted tiene que cuidarse. Yo he conocido gente que conocía la palabra de Dios, se empezó a santificar, a buscar a Dios, y de repente cayó, y ahora nunca probó la droga, ahora ya probó la droga. Ahora ya hizo cosas mucho más peores que antes. ¿Por qué? Porque un demonio salió de su cuerpo, pero cuando cayó, ese demonio que salió llamó a 7 y ahora son 8 demonios. Por eso que usted tiene que cuidar
vivir en el temor de Dios, porque si no usted va a perder todo y va a seguir perdiendo y al último va a perder su alma. A su nombre. Esto tiene que causar un impacto en tu vida, porque si no, no vas a dejar tu pecado, no vas a dejar de pecar. Algo tiene que pasar en tu corazón. Mírete. Gloria a Dios. En Joel capítulo 2, 26. Joel 2, verso 21 al 26. Vamos a leer. Y después te voy a dar la palabra que está en el libro de Éxodo. Impresionante. Dice, mira lo que el Señor nos habla a nosotros. Nosotros somos tierra. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. A mí el Señor me dio esta palabra hace como 3-4 meses atrás y me habló de una bendición grande que viene sobre todo los que estamos perseverando, sobre todo los que estamos buscando al Señor. Amén. Pero no es tampoco para cualquier persona, para aquellos que buscan al Señor, para aquellos que sirven al Señor. Amén. Por eso que usted tiene que servir a Dios, tiene que procurar esforzarse, sacar fuerza de flaqueza y comenzar a rendirse a Dios y dejar que Dios haga la obra en usted. Mire, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de mosto y vino, o de vino y aceite. Miren qué tremendo. Restauración. ¿Qué perdiste? Yo te quiero decir antes de seguir en este pasaje que todo lo que tú has perdido, porque hay gente que por no entender las cosas de Dios dice, Jehová me dio y Jehová me quitó. Ese es un error de concepto. Ese no es lo que Dios quiere que entiendan. Dios cuando te da, te da. Y el que te roba se llama Satanás, diablo, Apolión, destructor. ¿Cómo tú le quieras llamar a Dios? Él es el ladrón. Dios no te va a dar y te va a quitar. ¿Por qué, pastor? Entonces perdí lo que Dios me dio. Sencillo, hermano. Porque dejaste de estar bajo la cobertura de Dios. Porque tal vez dejaste de caminar en los caminos del Señor. Y el enemigo vino y se aprovechó de la falta de protección que había en ti. A un siervo de Dios le reveló el Señor cuando yo estaba en cabañas algo muy importante. Dice que el Señor le dio un sueño. Me mostró en sueños algo muy importante. Yo me alegré con eso porque así actuó el Señor. Dice que el diablo quiso entrar en su casa y había ángeles como muro de contención guardando su casa. Y uno de los ángeles le habló a Satanás y le dijo, aquí no, Satanás, aquí en esta casa vive un siervo de Dios, fiel, un siervo de Dios consagrado, un siervo de Dios de verdad. Así que, Satanás, en este lugar no vas a poder entrar. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Nosotros cuando servimos a Dios, hermano, estamos protegidos. Y si pasa algo es porque Dios lo permite. Ya entendió ya. No sé si lo está entendiendo. Satanás pidió por Job. Satanás pidió por Pedro. Y Pedro representa a la iglesia. Usted hoy en día es Pedro. ¿Estás listo para que el Señor permita que Satanás te zarandee como a trigo? A mí ya me zarandeó ya. Gracias a Dios pasé la prueba. Nunca me quejé. El cristiano verdadero tiene que pasar el desierto. Pero si el cristiano verdadero ya pasó un día al desierto, atento, y peca, tiene que volver al desierto. ¿Tienes entendido? Y esa es la parte que no le gusta a ningún creyente escuchar. Pero esto es así. ¿Se acuerda? El Caleb Barnea, por eso que es importante entender esta parte de la restitución. ¿Cómo
¿Cómo sucederá? ¿Cómo se dará? ¿Qué pasará? Mire, llegaron hasta Cades Barnea. Cades Barnea es el límite donde termina el desierto y donde comienza, al cruzar el Jordán, la tierra prometida. Ellos no creyeron, no podemos entrar, seguimos gigantes, etc. Vieron los obstáculos, los problemas, las dificultades. Entonces el Señor dijo, volveos al desierto. Ya vinieron por todo este desierto, hermanos, 40 años, y el Señor les dice, vuelvan al desierto. Perdón, no 40 años. Volvieron al desierto, hermanos, otros 40 años y murieron en el desierto. Qué triste es pensar, hermano, en esto que te voy a decir. Muchos de nuestros hermanos van a morir en el desierto. Muchos de los cristianos, muchos de los pseudo cristianos, autodenominados cristianos, pero un cristiano verdadero ya no peca, ya no practica el pecado. Peca, claro, somos pecadores, pero ya no practicamos el pecado. ¿Quién está entendiendo? Es importante que lo ubiquemos. Aún somos pecadores porque vivimos en este cuerpo pecaminoso, esta naturaleza que está aquí, pero ya no practicamos el pecado. Si alguno dice yo no tengo pecado, dice le hace a Dios mentirosos. Al decir que no tenemos pecado, ya pecamos. Aleluya. La diferencia entre un cristiano verdadero es que ya no practica el pecado. ¿Quién está entendiendo? El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Bueno, entonces, lastimosamente, hermano, hay que decir esto. Muchos de nuestros hermanos, nuestros amados hermanos, van a morir en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Llegaron hasta el límite, solamente tenían que cruzar el Jordán. El Jordán representa el bautismo del creyente. Un cambio, de la vieja vida a la nueva vida. Un cambio de vivir en el desierto a un cambio de vivir en abundancia, tierra que fluye leche y miel. Ahora escúchenme bien. ¿Por qué el Señor le dijo, volveos al desierto? Porque no le creyeron. ¿Sabe cuánta gente que no cree? Por ejemplo, ya le conoces a Dios y sigues pecando y sigues andando en la carne. ¿Sabe qué es lo que no cree? Que el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. No cree eso. Entonces vive en la carne y de repente todo se le destruye, todo pierde. Dice, si el pendejo el pastor lo predicaba, pero ya perdió todo. Ya perdió todo. Y a eso es lo que Dios no quiere que tú llegues. ¿Sabe qué me pasó un día y le conté a mi esposa? Me acuerdo que un día dije, voy a volver al mundo. Yo jamás me voy a hacer aquí del súper espiritual ni de que soy mejor que tú ni nada, no. Yo también tuve mis momentos de lucha y dije, voy a volver al mundo. ¿Qué es lo que tanto? Voy a volver al mundo, voy a disfrutar otra vez del mundo. El diablo me hacía recorrer otra vez mis viejas andanzas y decía, ¿te acordás cómo me divertía, era feliz? ¿Cómo disfrutar? Y tomé la decisión, dije, en mi corazón dije, voy a volver al mundo. Me acosté a dormir, decidí volver al mundo en cualquier momento. Iba a tomar otra vez mi vida como antes. En esa noche cuando me acosté para dormir, le dije al Señor, perdóname Señor, pero voy a dejar tus caminos. Voy a volver a mi vieja vida. Usted sabe, hermano, que soñé algo muy importante. Ya lo conté, pero yo sé que hay gente que todavía no lo escuchó. El camino era como este piso, así como este piso. Aquí había abismo y allá había abismo. Solamente este camino. Y lo más llamativo fue que todo atrás mío iba desapareciendo. No había posibilidad de decir, por ejemplo, a ver, voy a avanzar acá, voy a ir acá. No. Yo estaba aquí y esto iba desapareciendo. Y tenía que avanzar. Y empezaba a avanzar. Y cuando avanzaba, desaparecía el que estaba atrás mío. Y avanzaba y desaparecía este. Y avanzaba y desaparecía este.
Era impresionante, hermano, hasta que de repente a los 30 o 20 metros de mí, en ese mismo trayecto, he visto un ángel resplandeciente. Yo he visto su cara, porque era un ángel. Porque su cara tenía una túnica blanca, su pelo parecía oro. Impresionante la belleza que emanaba ese ángel. Y yo lo he visto a los 20 metros o a 30 metros más o menos, y me iba. Y miraba atrás, trataba de mirar atrás y desaparecía. Y tenía que prestar mucha atención a este camino porque era angosto. Un paso malo y me iba ahí y al otro lado. Cuando iba a llegar al ángel, el ángel sacó su espada. Hizo así. Yo dije, acá estoy muerto. Porque el ángel me miraba mal. Me miraba así. Él estaba, vamos a suponer que este es el camino, y él estaba al lado del camino, flotando. Y cuando sacó la espada, me puso en el camino, ahí. La espada era muy luminosa. Me miró ese ángel mal, fijamente en los ojos, y así me miró, con la espada aquí. De repente el ángel me dijo así, me hizo una seña. Yo entendí que tenía que mirar arriba. Y cuando estaba yo aquí, la espada de este lado, miré hacia arriba. Bajó una Biblia, danzando. Venía la Biblia danzando y se me quedó acá enfrente. Yo lo tenía enfrente de la Biblia, más o menos encima de la espada, y se empezó a abrir la Biblia. Cuando la Biblia empezó a dar, por ejemplo, no sé, unos 20 hojas pasaron hacia el lado izquierdo, de donde yo estaba mirando, el ángel habla y me dice, ¿por qué? Pero con una voz profunda, fuerte, ¿por qué? Yo seguía mirando la Biblia y le miraba al ángel. Yo tenía demasiado miedo que el ángel me cortara o me traspasara, porque yo entendí ahí en mi corazón que ese ángel vino para matarme. Tal vez no lo iba a hacer, pero yo lo entendí así. Se empezó otra vez la hoja a correr de un lado a otro. Y cuando allá por los, no sé, 30 hojas más o menos daban la vuelta, el ángel volvió a darme una palabra fuerte y me dijo, ¿por qué? Esas palabras es como si fuera que retumbaron dentro de mí. 7 veces me dijo, yo lo conté. 7 veces me dijo, ¿por qué? Y cuando terminó de preguntarme por qué, la Biblia se cerró y así como vino así, ahora se fue así. Desapareció allá arriba. Y el ángel levantó la espada, un poquitito más arriba de lo que tenía, así levantó la espada. Y dije, Señor, perdóname y recibe mi espíritu. Yo pensé que iba a bajar por mí la espada. Levantó la espada y metió aquí. Se escuchó el ruido y todo. Impresionante. Y me desperté. Cuando me desperté, me arrodillé y le dije, Señor, perdóname. No me voy a ir de tu camino. No voy a, Señor, jamás dejar tu camino. Me arrepentí, lloré y le conté a mi esposa. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? Me estaba diciendo, ¿por qué me voy a ir al mundo si ya conozco la palabra? ¿Por qué estoy tomando esa decisión si ya conozco la palabra? ¿Por qué estoy tomando esa decisión si ya conozco las consecuencias? Con todo lo que me mostró el Señor, yo entendí que iba a sufrir, que le iba a pasar mal y que tal vez nunca más iba a regresar. Yo he conocido gente que dejó el camino de Dios y dijo, si Dios me ama, me tiene que volver a traer en este camino. Se fue, nunca más volvió. Es que Dios ya le trajo porque le ama. El Señor ya no tenía nada que demostrarle más a esa persona. Impresionante, hermano, cómo reaccionamos. Esta naturaleza, hermano, es traicionera. En cualquier momento te vas a hacer acordar otra vez de lo bien que pasabas pecando, en lo bien que pasabas haciendo las cosas en contra de Dios. Pero la consecuencia, hermano, ese es el problema.
Gracias a Dios que Dios envió a ese ángel. Porque si no se nadie, vuelta otra vez a tomar, a drogarme, a hacerle sufrir a mi esposa, vuelta otra vez. Y ahí ya no sé más si mi esposa me iba a matar otra vez. Imagínense, le iba a perder a mi esposa. ¿Cuántas cosas perdemos, hermanos, cuando no hacemos la voluntad de Dios? Mire, y os restituiré, me encanta, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Sabe dónde está la restauración? Porque ¿por qué Dios envía estas cosas? ¿Por desobediencia? Siempre el que anda apartado de Dios sufrirá, no tendrá, intentará, no lo logrará, procurará de ser feliz, jamás lo logrará. Porque solo Dios tiene todo eso para nosotros. Amén, a su nombre. Mire, mi gran ejército que envié contra vosotros. Una vez prediqué Satanás, siervo de Dios, y la gente se asustó. Al escuchar el título, ¿qué? Yo puedo entender por la palabra de Dios que Satanás solamente puede y tiene que hacer lo que está escrito en la palabra. Él también es un siervo de Dios, ¿sabes? Aunque él no lo quiera aceptar, él está al servicio de Dios. ¿Quién está escuchando? Porque ¿qué hizo Satanás? Después se presentó y le pidió a Dios por todo. Si él no hacía ese pedido, no hubiera recibido esa orden de ver, tocar todo lo que tiene, pero no porque su vida le pertenece. ¿Estás entendiendo ahora? Tu vida es la que tiene que pertenecer a Dios, no lo que tienes. Tu vida. Dios sabía que el corazón de Job estaba rendido a él. Dios sabía, escúchame, que Job igual le iba a servir a Dios por más de que Satanás le quite todo lo que tiene. ¿Cuántos van a seguir sirviendo a Dios y Dios le quita todo lo que tiene? ¿No? Imagínate. Yo me acuerdo un siervo de Dios le dijo al Señor: Señor, ¿por qué tú usas mi vida en los milagros? Oro por esta persona, se sana, oro acá por el milagro extraordinario. ¿Y por qué, Señor, mi hija no se sana? Y dice que el Señor le contestó y le dijo: yo te he llamado para que tú me sirvas, no para que me pidas el porqué de las cosas. Yo por eso nunca le recrimino nada a Dios, porque yo ya entendí. Yo no puedo pedirle explicaciones a Dios. Dios es el que tiene que pedirme explicaciones a mí. Yo soy el que debo rendir cuentas a Dios, no Dios a mí. El día que tú y yo entendamos eso, pero con el corazón, seremos realmente bendecidos. Ahí recién vamos a ser bendecidos. Porque hay gente que le dice al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El Señor le dijo a una sierva de Dios que yo conocí, le dijo: yo te he llamado para servirme, tú me pides que libere a tu hijo, pero si yo libero a tu hijo, tú te vas a ir de este lugar y yo te necesito aquí. Algo aprendí de eso, que Dios usa una circunstancia en contra de nosotros para tenernos en un lugar para servirle. ¿Estás entendiendo por qué Dios permite que tengas tal vez un tipo de necesidad, por más de que seas fiel a Dios? Porque tal vez Dios te da y te vas a mandar a lugar y nunca más vas a volver. Yo he visto gente así. Imagínate, le pides a unos $5 millones. Aún me entienden, pero vas a seguir viniendo. No, cuando me voy a comprar una lancha, voy a ir a pescar. Entonces Dios permite una necesidad en tu vida para mantenerte en su presencia. Porque si no fuera por esa necesidad, o por esa enfermedad, o por ese problema, tal vez nunca le ibas a servir al Señor. Pero cuando tú definas, escúchame, que Él debe ser prioridad, entonces ya no vas a tener problemas. Dios no va a permitir ninguna enfermedad, porque Él ya te conoce, Él ya sabe que tú le vas a servir igual, sano, bendecido, con muchos bienes materiales, con mucho dinero, igual le vas a servir.
Ya entendiste por qué muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos. Porque tal vez nos vamos a descarriar. Y para Dios es preferible que tú vivas con limitaciones, con unos cuantos sufrimientos adentro, porque ahí nos está delante de Él. Por eso que tú tienes que definir qué es lo que de verdad quieres. ¿Quieres la bendición de Dios o al Dios de la bendición? Muchos aman la bendición de Dios, pero no aman al Dios de la bendición. ¿Qué amas tú? Tú lo sabes. Ahí viene la palabra, hermano. Miren. Gloria a Dios. Me encanta esto, hermano. Está en... No lo tengo anotado aquí, pero vamos a ver si mi mente funciona todavía. ¿Ven? Éxodo 22, verso 1. Vamos acá. Vamos allá. En el nombre de Jesús. Tiene que estar ahí. Yo pensé que lo anoté, pero como yo lo puse en mi corazón, ahí. ¿Sabías tú que es una ley? ¿Qué es una ley? Mire la ley, cómo trabajaba a favor de la gente que era perjudicada. Nosotros en el Nuevo Testamento sabemos que el ladrón no es otra cosa que el diablo. ¿Verdad? Es más, Dios nos habló. Pero si tú me dices, por ejemplo, pastor, pero el que me robó no era el diablo, era por la neta mi vecino. Atento. La Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando nosotros creemos que las personas son el problema. Cuando el drogadicto es el problema. Cuando el monochorro es el problema. No, ellos no son el problema. El problema es los demonios que están en ellos. ¿Por qué la gente le garrotea a su hijo? Porque cree que su hijo es el problema. No es el demonio de desobediencia que vive en su hijo. Y tu lucha en el Nuevo Testamento ya no debe ser contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, fuerzas espirituales, regiones celestes, gobernadores de maldad de este siglo. ¿Por qué entre los hermanos mismos tenemos problemas? Porque creemos que el hermano es el hermano, no es el espíritu que opera en él. Cuando tú puedas definir todo eso, le vas a amar a la persona por encima de lo que dice, por encima de lo que hace, por encima de cómo actúa. Mire lo que dice: cuando alguno hurtare buey y oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Esa es la ley de la restitución o de la restauración. ¿Te imaginas qué perdiste tú? ¿Y qué crees tú que Dios te va a dar si eres fiel, si eres obediente? Siguiente versículo. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido o muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Era ley, mire. Si el ladrón, pero si fuese de día, el siguiente. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será el juez de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Mire. Siguiente. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Cuando yo leí ese versículo, hermano, ¿sabes? Yo hice un desafío al diablo y dije: ahora puedes quitarme lo que tú quieras. El Señor te devolverá 4, 5 o el doble. ¿Estás acá? Porque tú tienes que entender que la palabra de Dios está viva. Toda escritura es inspirada por Dios. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Y qué entendió Zaqueo? Eso entendió Zaqueo. Y dijo: si yo defraudara a alguien, devolveré cuadruplicado. ¿Qué fue lo que entendió Zaqueo? Esa palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que entender en la restitución? Que si algo perdiste estando en el camino del Señor, escúchame, procura, esfuérzate de ser fiel, porque el Señor te va a restituir. Ya lo dijimos, cuadruplicado, quintuplicado o al doble. Pastor, y si soy infiel, atento, perderás cuadruplicado, quintuplicado y el doble.
Entonces, ¿estamos de acuerdo? Por eso procura de ser fiel. Ahí me encanta cuando encuentro en la palabra de Dios que la Biblia dice, y estas bendiciones seguirán a los que creen. Y las bendiciones, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Se dio cuenta que usted no tiene que buscar la bendición? Usted tiene que buscar a Dios, procurar de ser fiel. A ti no te tiene que preocupar cómo estás, escúchame, perdón, a ti no te tiene que preocupar si tienes o no tienes problemas, si es grande o chico, si tu enfermedad es grande, no, tú tienes que buscar a Dios y las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Tú no buscarás la bendición, la bendición te buscará a ti, aleluya. ¿Se dio cuenta que es importante ser fiel? ¿Por qué nosotros procuramos con toda nuestra fuerza enseñar la fidelidad? Porque la bendición viene solo sobre los fieles. ¿Se entiende? La bendición no viene sobre el desobediente. Atento, la Biblia dice que el desobediente habitará en tierra. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Tu esposa acaso no es tierra? Quiero que prestes atención. ¿Acaso tu hijo no es tierra? ¿Acaso todos nosotros no somos tierra? Entonces, cuando la Biblia dice habitará en tierra seca, está diciendo que si tienes una relación va a ser seco. Por ejemplo, yo siempre digo esto, usted tengo que tereré, quiero tomar tereré. ¿Debe ser tereré? Porque la canilla que la de hielo. Ojalá ya la gente increíble para que valor, yo soy yo solo, ¿no? A el cielo de Bahué y cuaje de mujer. O sea, la relación va a ser seco. No va a haber cariño, no va a haber ingredientes en la relación. ¿Quién está escuchando? ¿Sí? Si duermen juntos van a dormir de espalda. Y si por ahí se tocan, no tengan más de cosas, calor. ¿Estás entendiendo, hermanito? ¿Por qué Dios quiere que seas fiel? Para que no vivas en tierra seca, tus hijos serán secos. O sea, va a llegar el día que ni te van a respetar, no te van a valorar, cada uno por su lado, todo el mundo yéndose a su vida y dejándote sola o solo. Miren qué tremendo. Si fui hallado con el bulto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Te encuentras siendo atacado por el diablo. ¿Sabe qué decir? Atacame más, Satanás, porque el Señor me va a dar el doble. Yo creo que te va a dejar de atacar, porque no va a querer jamás el diablo que Dios te dé el doble. El diablo no quiere que tú seas bendecido. Y viene, según el libro de Joel, viene un tiempo de avivamiento. Imagínate, dice, os restituiré todo lo que, mi gran ejército les ha robado. El saltón, el revoltón, no sé cuántas cosas. Pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. El Señor me ha dado una revelación muy fuerte y muy triste. Me mostró el Señor de que hay gente que viene a la iglesia, pero no cree nada de lo que se predica. Y si cree por momentos. Después sale por esa puerta y se olvida. Hermano, esto es serio. Esto es algo contundente. Dios te está diciendo que quiere restaurarte. Y que Él no solamente quiere solucionar tu problema de descomposición, tal vez en tu economía, en tu familia. No. Él quiere hacer algo grande sobre ti. Mire, yo quiero que vayamos a Isaías 61 y con esto cierro. ¿Cuánto lo creen? Nadie dijo. No, pero con esto vamos a cerrar ya. Mire, Isaías 61. Aleluya. Me toca mucho, hermano. ¿Sabes para qué Dios te llama? Dios no te llama simplemente para que seas un oyente. Yo quiero decirle a la iglesia hoy y a los que van a ver el video, Dios te llama a ti y a mí porque Él quiere usarnos. No te conformes solamente con venir a la iglesia. Nosotros con mi esposa cuando nos íbamos a una iglesia,
iglesia. Nosotros pedíamos permiso. Me acuerdo que el pastor siempre me dijo a mí, hermano, no te vayas a ilusionar con este lugar, vos no sos para acá. Dios te está preparando aquí para que tú seas un ministro de la palabra. Entonces cuando nos íbamos a la iglesia y sentíamos de servir a Dios ahí, hermano, nos íbamos con ese sentir. Nos acercábamos al pastor y decíamos, pastor, ¿cómo que puedo hacer una bendición aquí en este lugar? Pastor, nosotros con mi esposa queremos servir al Señor. Nunca nos fuimos simplemente para ser oyentes y ser cristianos pasivos. Pastor, yo quiero servir a ti. Qué bueno, hermano, ¿qué sentiste que podés hacer? No sé, pastor, cantar, predicar, limpiar la iglesia, el baño. ¿Estás entendiendo? Servir. Dios necesita siervos. Y siempre el Señor nos bendijo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nunca fue ser creyente pasivo. Nunca. Y hasta hoy estamos viendo la gloria de Dios. Mira lo que dice. Para esto Dios me llamó. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de cárcel. Para eso Dios te quiere restaurar, iglesia. Amén a su nombre. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos del Señor se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, plantío de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengas frutos. Ven, hermano. Vamos a ver el siguiente versículo si detalle lo correcto. Ahí está. Esa es, hermano, la palabra. Pero yo quiero que se dé cuenta de algo poderoso aquí. Para que ocurra eso, primero tiene que ocurrir lo primero. Tiene que ungir del Señor. El Espíritu de Jehová tiene que estar sobre él. Reedificarán las ruinas antiguas. A mí me encanta. Y levantarán los rodamientos primero. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Viene de una familia muy maldecida. Dice el Señor que tú levantarás los asolamientos primero. Vas a reedificar ruinas antiguas. En tu presente, en tu vivir, pero se romperán las maldiciones. Pastor, y si no lo hago, la maldición va a seguir. De ti pasará a tu hijo, a tu hija, de tu hija pasará a su hijo y a los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. La maldición nunca va a terminar. Alguien, ese alguien tiene que ser tú. Ese alguien tiene que ser yo. Usted, yo, nosotros tenemos que, hermano, en nuestro presente hacer que se rompan las maldiciones y nunca más las maldiciones. Aleluya. Porque qué triste, pregunto, sufriste, la pasaste mal, tienes necesidades, estás enfermo, atento. Si tú no rompes la maldición en tu obediencia a Dios, la maldición va a seguir sobre los hijos y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Nunca va a terminar. ¿Y qué vas a hacer? Usted está dando una palabra de restitución, de restauración. ¿Lo vas a poner en tu corazón? Los escombros de muchas generaciones. Imagínate, tu abuelo era un desastre, tu tatarabuelo era un desastre. Tal vez están todos en el infierno. Dice el Señor, reedificarán. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ellos hicieron ya no va a continuar, ahora va a ser edificio, va a ser construcción, va a ser algo hermoso. Amén, a su nombre. Espero, hermano, que te ayude. Y no sé por qué me puse en el trozo, pero iba a continuar más, pero quiero cortar aquí. Espero, hermano, que te ayude. De verdad, en serio. Yo vengo de una familia muy maldecida. Mamá, mi abuela, por ejemplo, le daba
al famoso Caraí Pujaré, Naco y Cana. Mi mamá me entregó al famoso Caraí Pujaré, que ahora que entiendo las cosas espirituales, esos son mitos y leyendas, ¿verdad? Pero el diablo utiliza la creencia de una nación y se manifiesta de acuerdo a esa creencia. Amén. Ahí por ángulo era Caraí Pujaré. ¿Qué quiere decir eso? El señor de las tinieblas. ¿Quién es ese? El diablo. Y se muestra como un indio, carapeí, besa, con un naco así. Y mamá le daba, mi abuela le daba naco y caña. Y le decía, a entregarme las cerolas a Caraí, ella engarecó por el que se entregó al diablo por falta de conocimiento. Y mi mamá así que antes de las 9 de la noche me agarra, me abraza y le dice al Caraí, le habla. Se hace sentir ahí, camina, se le escucha bien caminando ahí y dice, se Caraí, a entregando y pues en el grupo. Yo tenía como 5 o 6 años, a entregando y pues en el grupo, ¿cómo te haces? Y yo empecé a temblar, hermano, y mi mamá me dijo, se me fue. Ana, o sea, cuando le sientas al Caraí Pérez, hablarle. No voy a tener miedo de él, que va a pegar. Gracias a Dios nunca le hablé, nunca le hablé. Pero él se hacía sentir, él caminaba al lado mío. Así. Yo le escuchaba. Yo me acuerdo que me iba a visitarle a Carol y ese Caraí Pérez estaba. ¿Te acuerdas? Y me acuerdo que su hermana también en esa creencia del mundo, ¿verdad? Decía, vea, quiero ver. No es una buena gente, por eso que ese Caraí Pujaré te quiere librar de él. Así es el agua, a su nombre. A mí lo que me quería librar, no, bueno. Parece que a mí no me quería librar, pero no me pude más librar. Bueno, vamos a hablar ahora. ¿Cuánto entendimos? Perfecto, ¿verdad? ¿Se entiende? La bendición tiene que venir sobre ti. Tú no busques la bendición, busca a Dios. ¿Dónde está escrito eso, pastor, en el Nuevo Testamento? Mateo 6:33, vamos a poner lo último. Y lo vamos a dejar ahí plasmado. Mateo 6:33, impresionante. Todo está escrito. Todo lo del Antiguo Testamento está en el Nuevo. Miren lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se dio cuenta que usted no tiene que buscar la añadidura? Usted tiene que buscar el reino de Dios y su justicia. No cambió nada, el Señor no cambió. ¿Qué dijo el Señor? Porque yo Jehová no cambio. Y Jesús dijo en Filipenses 13:8, escuchen, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No cambió nada. La bendición está para ti, está para mí, está para la iglesia. Pero no tenemos que poner nuestro corazón en lo material ni en el dinero. Tenemos que poner nuestro corazón en Dios, y Él nos va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguir. ¿Qué hay para nosotros? Jesús dijo, cualquiera que haya dejado padre, madre, esposa, propiedades por causa de mí del Evangelio con persecuciones, recibirá 100 veces. Hermano, cuadruplicado, quintuplicado, el doble, y hay 100 veces más. No te conformes, hermano, con lo menos. Busca a Dios y prepárate para la bendición. ¿Cuántos me entienden así? Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por esta hermosa, maravillosa oportunidad que tú me has dado.